asistir a la presentación de este libro, La niña de los pájaros. Es un placer poder estar aquí todos juntos, entre amigos, compartiendo el nacimiento de un libro del que deseamos que vuele alto y lejos y que, sin embargo, sabemos que seguirá cerca en el nido de todos aquellos que hemos leído. Gracias también a la librería Traficantes de Sueños y su extensión, La Maliciosa, este lugar donde nos encontramos y que siempre nos acoge con tanta calidez. Me gustaría extender nuestro agradecimiento a Elena Pérez Aranda, directora de comunicación de López Ediciones, que ha venido desde Salamanca para acompañarnos en nombre de todos los que componen la editorial de López, una editorial pequeña que se ha hecho muy grande gracias a la selección y calidad de sus libros. Tenemos a Fernando Soliva Cebrián y a Mónica Rodríguez, vecinos cuya amistad es la responsable de que estemos aquí hoy, para bien o para mal. Una escritora de literatura infantil y juvenil, que ya lo pronuncia siempre en mayúsculas, cuyas mejores creaciones pues, no son necesariamente los libros. Mónica ha publicado alrededor de 70 novelas y después de muchos años, tantos que yo casi usaba pañales, ha ganado el premio Barco de Vapor, entre otros. Una de sus últimas publicaciones, y me consta que muy especial, es la que nos reúne hoy aquí, La niña de los pájaros. Las casas unidas y todavía están unidas por esos cables, ¿no? Entonces, noche y día, como este es el inicio. Empezamos a contarnos nuestra vida, ¿no? Para saber realmente quiénes éramos, porque no nos conocíamos. Y ahí ya pues empezó Mónica con su creatividad y su tremenda cabeza que tiene a interesarse por determinadas cosas, porque claro, ya salió lo de... Yo tengo que decir, yo soy de pueblo, nací en Ballesteros de Calatrava, 20 kilómetros al sur de Ciudad Real, La Mancha, por un lado llano y por el otro lado tienes montañas, y bueno, pues antes vivías en una sociedad agrícola que era lo que había. Fernando, ¿qué le contaste a Mónica? Y Mónica, ¿qué escuchaste de Fernando? ¿Qué te inspiró? Empecé a contarle en mi niñez, pues digo, imagínate, y claro, Mónica, como no es de pueblo, pues abría los ojos como diciendo, ¿cómo? Que nos estaba contando, como diciendo, a ver, que hacía tiempo que no contaba yo estas cosas. Y qué bien, pues qué interesante, pues qué bonito. Era todo como muy bucólico, estaba interesada, sobre todo en el trabajo. Y entonces, Fernando me contó que él, en la alacena de su casa, guardaba muchos pájaros, siempre quería tener pájaros, pero su gran deseo era tener una cigüeña. Tengo que decir que nosotros ya salías al campo y eras como si hubieras recibido clases de universidad. Ya había urracas, tórtolas, palomas torcaces, grajillas, algún mochuelo, un águila también. Una urraca. Bueno, Una urraca que hablaba. bueno, sobre todo había una, que tenía varias, pero sobre todo una que conseguimos que hablara, ¿no? Puedo contar una anécdota sobre esto. En el libro hay una urraca. Bueno, en el libro yo he robado las memorias de Fernando, su infancia, en este libro. Entonces hay una urraca que habla. Él me había contado esto. Entonces, en mi caso hay un hermano menor también, no me acuerdo cómo se llama, Andresito. Y la urraca dice, Andresito, tú no. Pero no dice Andresito, tú no, que era lo que decía su urraca. Tú no, era un insulto. Tú no. Ella dice, tú no. Andresito, tú no. Porque yo pensé que era lo que decía la urraca. Pero además es mucho mejor porque en el libro siempre le están diciendo al niño pequeño, tú no, tú no. Y entonces la urraca lo que dice es... Y me aseguro que se veía clarísimamente. Pues todas esas historias de los pájaros y de qué hacer para tener un pájaro, como coartar su libertad y quedártelo, es decir, cortarle literalmente el ala, es lo que me llevó a escribir La niña de los pájaros, robando esas memorias de Fernando, a quien le tengo que agradecer el libro es suyo. Vamos a pasar ahora a hablar sobre el paisaje, porque en todos tus libros, Mónica, el entorno, el paisaje toma un gran protagonismo, y en este caso pues también. Ballesteros de Calatrava, que está en Ciudad Real, es el lugar donde nació Fernando, y allí, o al menos en un lugar semejante, acontece el libro. Sin embargo, Mónica nunca había estado allí antes. Entonces,
¿cómo es Ballesteros de Calatrava, Fernando? ¿Y se puede escribir de un lugar que no conoces, Mónica? Decía, ¿hasta qué punto uno puede escribir de un lugar sin conocerlo, sin estar ahí? Bueno, a veces lo hacemos porque no nos queda otra, buscando información, documentándote, hablando con gente que sí ha estado ahí, pero es mucho más interesante cuando uno puede. Por eso nos fuimos con Fernando al pueblo, a su casa, con las mascarillas todavía, ¿eh? Os están dando ganas de leer el libro. A mí, claro, me fascinaron todas las historias con los pájaros y el entorno de Calatrava, de toda esta zona. Es una zona que es volcánica, es una zona que tiene lagunas, ¿no? Que tiene... Debajo de mi pueblo, como digo yo siempre, nunca faltaba el agua allí, ¿no? Entonces, una vez fuisteis hasta allí y Sí. el escritor ya recopiló, pues bueno, la escritora ya recopiló toda la información y siente el latir del corazón de la historia, aunque a lo mejor pues no la conozca muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo fluye la historia y cuánto hay de realidad ajena y propia y cuánto de ficción en la escritura? Bueno, yo estaba claro que ahí había una historia muy interesante porque yo quería ser Fernando, yo quería haber tenido esa infancia con esos pájaros, ¿no? Y me puse a escribir. Cuando leáis el libro, si lo vais a leer, veréis que muchas de las anécdotas que ha contado Fernando están literalmente dentro del libro. Pero es decir, que yo efectivamente he hecho un robo a sus recuerdos. A medida que escribía la historia, apareció una niña con los pastores, por eso se titula La niña de los pájaros, una niña con los pastores, que es por lo que siempre vuelve el búho. Y ahí ya empieza la ficción. Yo no sabía qué pasaba con esa niña, no sabía nada, hasta que llegué más o menos al final del libro y flipé luego con lo que pasaba. Esto es interesante porque ocurre muchas veces en la escritura, que sí, tenemos aquí a Chiqui Fabregat, que es una gran escritora de literatura infantil y juvenil, y ella sabe, ¿no?, esa magia que se produce escribiendo muchas veces, aunque tengas más o menos la idea de por dónde va a ir la historia, pero siempre hay cosas que te sorprenden. Y a mí esta niña me sorprendió. De hecho, inicialmente el libro se titulaba Pájaros y tomó tanto protagonismo la niña que al final el título del libro es La niña de los pájaros. ¿Qué sentiste al leerla? Si tenía que ver algo contigo o no, o si te sentiste agradecido o tal vez traicionado. Pues yo, vamos, quiero decir, encantado de que Mónica me robara el móvil, quiero decir, porque se enteró de muchas cosas que yo ahora cuando he leído el libro, ya no había leído el libro final, pues quiero decir, es una historia que ya me hubiera encantado, me hubiera ocurrido a mí tal cual, ¿no? Pero voy leyendo y voy pum, pum, porque dice muchas cosas, que si de mi padre, la abuela María, de los motes. ¿Cómo se encuentra una editorial que quiera publicar la historia? ¿Por qué Logue? ¿Y quién es? ¿Y cómo fue el proceso de publicación? Bueno, Mónica y Elena, podéis responder las dos, que nos daréis visiones complementarias muy interesantes. Bueno, por mi parte, Logue para mí es una de las mejores editoriales que están haciendo libros de más calidad en España y no tuve duda, la verdad. Pensé en esa editorial y la mandé. Yo tengo 2 publicaciones en Logue y bueno, se la mandé a Mabel, que Mabel y Lorenzo son los que hicieron la editorial, los que la fundaron. Y la verdad que en una semana me respondieron. Quiero decir que esto no suele pasar nunca, siempre pasan meses hasta que te responden y tú tienes que ir detrás. ¿Lo has leído? ¿Lo has leído? ¿Verdad, Chiqui? ¿Verdad? Está Ali también, que es ilustradora y también escribe. Bueno, y contestaron rapidísimo, así que fue una felicidad. Bueno, de nuestra parte, como he dicho antes, recibir un texto de Mónica siempre es un regalo. La editorial, bueno, yo llevo muy pocos años en la editorial, como os he dicho, pero siempre es, ante todo, un criterio muy estricto de publicación, no publicamos cualquier cosa. Y me decía Lorenzo que claro, un libro te tiene que conmover, te tiene que tocar. Aparte de ser diferenciador, que muchas veces, claro, intentas sobresalir, hay mucho publicado, intentas que tu libro sea ese que llame la atención, pero si un libro no terminas el libro y no te ha tocado la fibra,
No, luego si quieres ya hablamos también con la parte de ilustración, Sí. que también creo que es un elemento diferenciador del libro. Estos son, Lorenzo, estos son los otros dos libros que yo tengo en Loguez, Un gorrión en mis manos, y cuéntame. Del libro. Entonces, en este proceso interviene un nuevo actor imprescindible, que es el ilustrador, la ilustradora en este caso, Eva Vázquez, una profesional con muchos trabajos que la avalan, y no solo en el campo de la literatura infantil y juvenil, sino también y sobre todo como ilustradora en periódicos nacionales e internacionales. ¿Quién decide al ilustrador? ¿Quién es Eva? ¿Cómo aborda el trabajo? Y bueno, creo que además hay una pequeña casualidad con esta ilustradora, así que Mónica, Elena. Eva ya había trabajado con Mónica porque la portada del Cueto Negro es suya, y es que la verdad es que no hubo ninguna duda de que ese libro tenía que ir ilustrado también interiormente. Yo creo que fue algo unánime también. Yo había trabajado con Eva ya en el año 2007. Ese libro, Los caminos de pie del agua, la portada también es de Eva en el 2007. Y Cuento Negro también, pero también tenemos proyectos juntas desde hace muchos años. Y cuando me dijisteis Eva, dije, por supuesto, a mí me flipa su trabajo, mirad qué buena es. Pero además hay una pequeña casualidad, y es que Eva es de un pueblo de al lado de Fernando. Y claro, eso es muy interesante, porque ella conoce esos paisajes, los ha mamado, los ha vivido, los ha pateado, con lo cual sus ilustraciones, os podéis imaginar, son pues bellísimas y hechas desde el corazón, y os las vamos a enseñar. Solo tiene 4 ilustraciones el libro. La portada es suya, claro. Mirad. Claro, en esta portada, voy a decir, yo cuando Mónica me enseñó las ilustraciones, yo no sabía, y yo al verla dije, pero está pasada, ¿no? Tenía una visión muy clara de cómo era. De hecho decía, sí, porque sé perfectamente la charca que es, porque sé el contorno de la charca, sé que tiene que tener una cuerda que delimitaba todo esto que estás contando. Sí. Era como, Yo lo vi, ella claro, lo veía perfectamente. Los baños, esa era la playa que teníamos en el pueblo. Pero sí me gustaría cerrar este acto antes de que el público tome la palabra o en su lugar un vino. Contar que este libro hace muy poquito recibió un reconocimiento de los más prestigiosos a nivel mundial de literatura infantil y juvenil, que es el premio Fundación Cuatro Gatos, premio que también recibieron las 2 obras anteriores de Mónica Rodríguez, publicadas por Loguez, Un gorrión en mis manos y Cueto Negro. Entonces, quería preguntaros en qué consiste este premio y por qué es importante. Bueno, lo he buscado aquí para contarlo bien. El premio Fundación Cuatro Gatos lo hace una asociación, una fundación que se llama Cuatro Gatos, con sede en Miami, y que analiza todos los años miles de libros publicados en castellano en todo el mundo. Y selecciona 20 de todos esos libros y les otorga un reconocimiento, un premio. Y en este caso, este año, pues leyeron, a ver un segundito, que lo tengo por aquí, tomaron en consideración 1.243 publicaciones de 199 editoriales de 18 países distintos. Y entre todos esos eligen a 20, y uno de ellos es La niña de los pájaros. Así que bueno, yo me siento absolutamente orgullosa